Hoy, chicos, el propósito de nuestra clase es realizar la comprensión de texto. Recordemos que hay muchas estrategias para poder comprender un texto. Es importante primero generar atención y concentración cuando yo voy a leer y a su vez aplicar la curiosidad, revisar de qué se trata el texto, observar los títulos, subtítulos para yo poder empezar a tener por ahí una pequeña curiosidad de querer leer un texto. Y luego reconocer ideas principales y secundarias para poder comprender mejor el texto y saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de texto, como por ejemplo el siguiente que se encuentra en tu libro. Mira, tenemos por aquí en nuestro libro de estrategia lectora, tenemos este texto, que en este caso sería un texto instructivo. El título dice, ¿cómo se forman las nubes? Nos da una lista de materiales como por ejemplo clavo, martillo, botella transparente y agua caliente. A su vez, este texto, mis queridos estudiantes, que se encuentra en la página 85 del libro de estrategias lectoras, nos da el procedimiento. Tiene 6 pasos, los cuales los tengo que leer cuidadosamente para luego aplicar mi comprensión de texto, para que yo luego pueda identificar cuáles son los pasos, cuáles son los materiales y qué es lo que vamos a hacer en este caso con este texto, ¿verdad? Por ejemplo, me dice, número 1, en cuanto a los procedimientos, con ayuda del martillo y del clavo, hagamos un agujero en el tapón. Número 2, debemos enjuagar la botella con agua muy caliente. Número 3, tapemos la botella. Paso 4, soplemos todo el aire que podamos a través del agujero del tapón. Número 5, ahora taparemos inmediatamente el agujero con el dedo para que no escape el aire caliente en este caso y mantengamos cerrado por un momento. Y número 6, finalmente quitamos el dedo y el tapón. Entonces, observa que nos han brindado en este texto también imágenes para atraer nuestra curiosidad. Te invito a que leas una vez más este texto y así puedas tú contestar las siguientes preguntas. Vamos a profundizar un poquito nuestro nivel de comprensión lectora. Ok, entonces hemos marcado que la primera pregunta, según el texto, ¿qué material necesitas para el experimento? Botella con tapón. ¿Cuál es el tercer paso que debe seguir en el experimento de las nubes? Tapar la botella. Luego tenemos para qué se escribió este texto, para enseñarnos cómo se forman las nubes. Y finalmente, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Pues es un texto instructivo. Continuamos aplicando nuestra comprensión de texto con la siguiente lectura. ¿Sí? Ballenas jorobadas en el mar de Piura. Este texto es una noticia. Se escribió el martes 20 de octubre del 2009. Dice, Piura, el avistamiento de un grupo de ballenas jorobadas frente a la playa Los Órganos dejó maravillados a turistas extranjeros y nacionales que visitan esa parte del país. La ballena jorobada navega grandes distancias desde la Antártida y llega a las costas del Pacífico para aparearse o parir sus crías. Estos bellos animales no saben de límites políticos y nadan en busca de alimentos y perpetuar la especie. Las primeras en llegar son los machos juveniles, luego los adultos y las hembras. Sus jorobas se dejaron ver frente a los órganos y muchos sacaron sus cámaras para tomarles fotos a los que quizás nunca más vuelvan a ver. Los pescadores manifestaron no solo haber observado a las ballenas, sino también haber escuchado sus melancólicos cantos. Son gigantescas, muy amigables y juguetean entre el oleaje y coquetean con quienes los contemplan maravillados, señaló un hombre del mar. Ahora que hemos leído este texto, pues vamos a ver cuáles serían las preguntas para ir aplicando y reforzando nuestro nivel de comprensión lectora.
Entonces, hemos resuelto las siguientes preguntas y hemos marcado las siguientes respuestas. Primera pregunta, ¿desde dónde llegan las ballenas jorobadas? Hemos marcado desde la Antártida. ¿Por qué los turistas quedan maravillados al contemplarlas? Porque son amigables, juguetonas y coquetas. ¿De qué trata principalmente este texto? Pues trata del apareamiento de las ballenas jorobadas en el mar de Piura. Y finalmente, ¿para qué se escribió este texto? Pues para darnos información. Ahora, observa por aquí. Tengo un texto más chiquitito, es una nota. ¿Te acuerdas que también hemos visto notas? Esta nota trae datos importantes. Primero me dice para quién está escrito. En este caso, esta nota es para Carlos. Me dice, cuando vuelvas de colegio, recuerda que tienes que hacer sacar el perro de paseo, arreglar tu habitación. ¿Quién escribe la nota? La mamá. Entonces, esta nota es para Carlos. Le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. ¿Y quién le ha escrito esta nota? Pues es la mamá de Carlos. Así es que vuelve a leer este pequeño texto para que así podamos contestar estas preguntitas. Bien, de acuerdo a la pequeña nota que hemos leído, las preguntas son, ¿quién escribe la nota? La escribe la mamá de Carlos. ¿Para quién es la nota? Pues para Carlos. ¿Y para qué escribe esta nota? Para recordar a Carlos lo que tiene que hacer. Mira, con preguntas bien sencillas nosotros también estamos aquí reforzando nuestra comprensión lectora de cada texto que estamos leyendo. Estamos obteniendo información bastante importante, ¿verdad? Tenemos por aquí otro texto más largo, dice, martes 20 de octubre de 2009, conductor cayó en una zanja. Dice, imprudencia y falta de señalización. El 19 de junio, a las 11 de la noche, un vehículo que según fuentes no oficiales, iba a excesiva velocidad. Siguió su marcha hasta caer en el fondo de una zanja cavada a la altura de la cuadra 2 del jirón Torres de la Merced en Santa Catarina. En este lugar se colocaban tuberías de desagüe. Desafortunadamente, la malla luminosa que colocó el personal de Sedapal no fue suficiente para advertir del peligro al conductor del auto azul de placa TO 5993. El chofer no identificado quedó malherido y tras un aviso de los vecinos que llamaron al 116, fue auxiliado por los bomberos. Después de ser atendido por los bomberos, fue llevado al hospital más cercano donde no se le encontró daño alguno. Los vecinos del lugar y testigos del accidente comentaron que ya se han producido accidentes debido a la falta de señalización en la zona. Entonces, yo he leído para ti este texto. Tú vuélvelo a leer así como lo he hecho yo, pausadamente, para que así puedas contestar estas preguntitas que pertenecen al texto que hemos leído. Pero hay más preguntas sobre ese texto, porque tenemos 6 preguntas. Estas son las 3 primeras y a ver, vamos a ver qué tal te está yendo. Marcamos las respuestas de estas 3 preguntas ya. Dijimos, ¿dónde ocurrió el accidente? En Santa Catarina. Según el texto, porque el conductor no advirtió del peligro, porque la malla luminosa colocada no fue suficiente. Pregunta 3, según el texto, ¿quiénes auxiliaron al chofer? Nos hemos visto, pues que son los bomberos. Y 3 preguntas más. La causa principal de este accidente fue la excesiva velocidad con la que iba el conductor. ¿De qué trata principalmente el texto? De un accidente por falta de señalización e imprudencia. ¿Y para qué fue escrito este texto? Para darnos información. Seguimos realizando nuestra comprensión de texto y ahora leemos el texto de los pelitos blancos. Una historia bastante bonita, es un texto narrativo. Mira,
Hoy estamos trabajando con diferentes tipos de texto. Hemos empezado con un texto instructivo, luego estamos aquí hemos visto también un texto informativo. En este momento estamos con un texto narrativo. Estamos utilizando diferentes textos y aplicando nuestra comprensión lectora. Este texto dice: había una vez una villa de conejos llamados Orejas Caídas, que quedaba al norte de un bosque. A los conejos que vivían ahí les decían orejas caídas porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas, pero había un conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Sus orejas eran diferentes, pues las tenía paradas. Todos se burlaban de él y lo llamaban pelitos blancos. Deberías estar orgulloso, ya que tus orejas son igualitas a las que tenía tu abuelo, le decía siempre su mamá. Pero a Pelitos Blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus orejas fueran largas y caídas como las de los demás conejos de su villa. Ahora que hemos leído este texto, vamos a contestar algunas preguntas sobre la comprensión del texto que acabamos de leer. Entonces, hemos marcado las siguientes respuestas. De la pregunta 1 dice: ¿de qué estaban orgullosos los conejos de la villa? Hemos marcado de sus orejas caídas. ¿Por qué el conejito joven no se sentía feliz? Porque sus orejas eran diferentes. ¿Qué quiere decir orejas inclinadas? Quiere decir orejas caídas. Pelitos Blancos debía estar orgulloso porque sus orejas eran únicas e iguales a las que tenía su abuelo. Y este cuento nos enseña principalmente que debemos aceptarnos como somos. Ahora vamos a aplicar nuestra comprensión de texto, pero obteniendo información del siguiente afiche. Observa, este afiche tiene bastante información. Lee toda la información que puedas observar en él para que así podamos completar algunas preguntitas, las podemos poder resolverlas, ¿sí? Este afiche dice así: Festival Literario La Pluma de Cobre. Se va a realizar el sábado 30 de abril en el Centro Cultural Santo Domingo a las 7 de la noche y el ingreso será libre. Entonces, toda la información que se encuentra en él tenemos que leerlas con mucho detenimiento para que así podamos completar las respuestas de las preguntas, obviamente, que vienen a continuación, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tal nos está yendo con estas preguntitas y marcaremos las respuestas. Tenemos tipo de texto, es un afiche. El propósito, invitarnos a participar del evento. ¿En qué lugar se ha realizado? En el Centro Cultural Santo Domingo. Y finalmente, el 30 de abril sería la fecha de este festival literario. Otro texto más viene a continuación: El sol y el girasol. Dice así: una mañana de duro invierno, las flores se quedaron dormidas. Tenían tanto frío que unas a otras se abrazaban para calentarse. Pero una de ellas abrió sus pétalos amarillos buscando la luz del día. Y a pesar de que el sol estaba oculto por las nubes, la flor siguió elevando sus pétalos amarillos como buscándolo. Al darse cuenta de esto, el sol, que todo lo veía, se acercó a la hermosa flor y le preguntó cómo se llamaba. No tengo nombre, le dijo tímidamente. Desde hoy te llamarás girasol. Tendrás los pétalos tan brillantes como mis rayos y siempre se abrirán hacia donde yo esté, le dijo el sol acariciándola con sus rayos de luz y calor. Qué hermoso texto, ¿verdad? Y este texto nos da una enseñanza, así es que vamos a ver las siguientes preguntas para ver cuál será la enseñanza que este texto nos da. Vamos a ver. Entonces, de acuerdo al texto que acabamos de leer,
¿Qué tipo de texto hemos leído? Pues hemos leído un texto narrativo. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? Las flores se quedaron dormidas. ¿Por qué el sol se acercó al girasol? Porque observó el esfuerzo que hacía por encontrarlo. ¿Cómo era el girasol? Era perseverante. Y como te mencioné hace un momento, este texto nos da una enseñanza y la enseñanza es la siguiente, que debemos esforzarnos por lograr lo que nos proponemos, ¿verdad? Nunca hay que rendirnos, siempre para adelante. Tenemos por aquí un texto más. La parte del texto se encuentra una parte en la página 93 y luego continúa en la 94. Este texto dice así. Algunas personas lo llaman caballete o caballito de San Pedro, pero su nombre real es libélula. La libélula es un insecto grande y atractivo que no hace daño a la gente. Puede ser de cualquiera de los bellos colores brillantes del arco iris, rojo, azul, verde o amarillo. Casi siempre puedes verla en el verano volando cerca de un estanque o de un arroyo. La libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos y puede hacer muchas cosas sorprendentes. Es un insecto que puede volar muy rápido y de manera elegante. Puede volar muy rápido hacia arriba o hacia abajo, o volar de lado a lado. Hace todas estas cosas porque tiene dos pares de alas grandes. La libélula puede ver mejor que la mayoría de los demás insectos, pues tiene dos ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza. Con sus grandes ojos, la libélula puede ver las cosas a 40 pies de distancia. La libélula tiene más apetito que la mayoría de los demás insectos. Pasa mucho tiempo buscando qué comer. Todos los días se come cientos de mosquitos y moscas. Usa las patas como una canastita para recoger insectos mientras vuela. Algunas libélulas son tan fuertes que pueden sacar un pez pequeño del agua. ¡Wow! Mira cuánta información nos ha dado acerca de la libélula. También se le conoce como caballito de San Pedro. Vamos a ver algunas preguntas para ver qué tal nos va con nuestra comprensión de texto y ver cuánta información podemos recordar acerca de lo que hemos leído. Bien, de acuerdo al texto que acabamos de leer, tenemos la pregunta, ¿con qué otro nombre se le conoce a la libélula? Pues como caballito de San Pedro. ¿Por qué la libélula vuela muy alto? Porque posee dos pares de alas. La libélula es un insecto asombroso porque puede hacer muchas cosas que la mayoría de los demás insectos. ¿De qué trata principalmente este texto? Trata de lo sorprendente que es la libélula. El texto que leíste se escribió para darnos información. Estudiantes, hoy hemos aplicado nuestra comprensión de texto con diferentes tipos de texto. Hemos visto desde un texto instructivo, textos informativos, textos narrativos, textos, hemos visto afiches también. Entonces, todos estos textos siempre están dentro de nuestra vida cotidiana. Lo único que le pido es que prestes mucha atención a cada información que te brinda un texto para que así puedas ir incrementando tu nivel de comprensión lectora. No te olvides siempre de leer un libro, que es importante seguir adelante en nuestra lectura. Nos vemos la siguiente clase.